Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Bueno, pues ya estamos en nuestro sitio, como hace algo más de 2 meses, desde que te marchaste a Asturias. ¿Cómo estás, Juanjo Millás? Buenos días. Buenos días, Javier. Pues estoy regular. ¿Regular? ¿Qué ha pasado? Regular Pues, estoy yo, que he pasado COVID y... Ya, bueno, pero estás ya muy animoso, te veo. Sí, no, estoy negativo, que es lo importante. Sí. A veces el COVID, sabes que da una cosa estimulante, ¿no? No lo Algunas sabía. personas les da... Sí. ¿Creativamente o...? Sí, vamos, energética? una cosa energizante. No, No, voy a esperarla. Y de hecho te veo, te veo enérgico. No, yo es que ayer, como ya empezábamos hoy en la radio, pues era ya un poco como la despedida de la temporada de verano, ¿no? Y entonces me tomé a última hora un gin tonic de kombucha, que es un descubrimiento que he hecho este verano. Es muy de kombucha todo. Que habría que llamarlo gimbucha, quizá, y que es un descubrimiento impresionante que se me ocurrió en un reportaje con Paqui antes de verano, si te acuerdas, sí, en un supermercado. Dije, oye, esto como... Y este verano me atreví a probarlo. Es magnífico. Pero, ¿qué pasa? Que, claro, ya en alcohol es excitante, ¿no? Pero es que la kombucha yo creo que es también muy estimulante. Entonces, para irse a dormir... ¿Tú la kombucha, qué idea tienes de la kombucha? Pues mira, no la he probado nunca. Sé que está muy, muy de moda. Sí. Muy de moda en todos los sentidos. No solamente del consumo, sino en decir que la tomas. Te voy a contar queda muy bien mi relación con la kombucha. Cuando estaba, es un fermento, ¿no? Es un fermento de té. De té verde fermentado. Cuando yo estaba escribiendo el segundo libro con Arzuaga, fuimos a hacer una comida paleolítica, que contamos en el libro. Y entonces nuestro anfitrión, que era Llorente, que fue jugador de baloncesto del Real Madrid, Cadera Sánchez. Esto es, que es un hombre muy preocupado por la nutrición y que vive como un cazador-recolector. Es decir, se ducha con agua fría en invierno, pero dice que el agua sale tan fría en invierno en Madrid que a veces le da pereza salir de la ducha porque está más frío en el ambiente, porque tampoco tiene calefacción en casa. O sea, es un cazador-recolector y vive como un cazador-recolector. ¿Y de qué come? Y sigue, pues, come. De lo que caza en Gran Vía. Come como comían los cazadores-recolectores, comían muy bien. Y ayuna 16 horas o 18 horas. Bueno, nos invitó porque fue cuando yo me puse a régimen y Arzuaga no estaba de acuerdo con mi régimen y me dijo, no, te voy a llevar a hacer una comida paleolítica. Y este hombre, nuestro anfitrión, que estaba en un restaurante que hay varios por Madrid que se llaman Desnudo y Saciado en inglés. Sí, habrás visto, ¿no? Sí. Sated, no sé qué. Y dijo, bueno, nosotros
refiriéndose a gente, a los cazadores recolectores, me imagino, no somos completamente, no nos hagamos completamente a beber vino de vez en cuando, pero normalmente bebemos cosas más sanas. Entonces voy a invitar a beber kombucha. Yo dije, ¿kombucha? ¿Qué es eso? Dijo, té fermentado. Claro. Entonces yo empecé a investigar, me gustó, empecé a investigar y resulta que leí una novela, no sé si te acuerdas, hace un par de años salió una novela de una chica que había trabajado en Silicon Valley, que tuvo mucho éxito esa novela, y contaba la historia suya, la relación con toda aquella masculinidad, y allí todo el mundo bebía kombucha. Y yo pues la busqué, no la encontré, pero en fin, ya la encontré y empecé a beberla porque hoy tienes nutricionista tú. Sí, ¿Viene? sí. Además, Ángela es muy de kombucha. Ángela. Es de kombucha Sí, ella. sí, sí. Pues digo, pregúntale, porque tiene muchos, o sea, se fermenta con bacterias, como se fermentan estas cosas, y con levaduras, y entonces tiene muchos probióticos, ¿ves? Parece que es digestiva, y luego tiene es efervescente, pero es una efervescencia más parecida al vino de aguja, ¿no? Que es como una especie de cava también a veces, hace una espuma muy rica, y es agridulce. Y entonces yo pensé, a esto me tiene que ir bien la ginebra. Y este verano la probé y me fue de cine. Pero claro, ayer por la noche yo no calculé que hoy me tenía que levantar muy pronto, quizá cargué demasiado. Estás un poco tocada. Y entonces he dormido fatal por culpa de esta bebida. Porque por otra parte, te diré que es que no es una bebida moderna, es una bebida milenaria. Quiero decir que se ha tomado en muchísimos pueblos de la Tierra durante miles de años. ¿Y Arzuaga tiene opinión de la kombucha? Pues no he hablado, la tomó aquel día, Sí. y no me disgustó, pero nunca he hablado con esta profundidad con la que estoy hablando. Ya le sacaremos el tema, ¿no? Bien. Pero tú has descansado bien, yo sí, has escrito mucho. Yo he estado como un príncipe. Y la vuelta a Madrid. He trabajado. Quiero decir, yo no he veraneado porque yo no veraneo, yo cambio de lugar de residencia, pero llevo mis ritos, son prácticamente los mismos, caminar. Bueno, aquí he cocinado todos los días, en Madrid no cocino todos los días, ¿no? En Asturias he cocinado todos los días que estoy allí. ¿Has llegado a Madrid? ¿Has notado algún cambio? Sí. Bueno, tanto que he estado a punto de salir corriendo otra vez, ¿no? Sí, bueno, ya me ha empezado a doler las lumbares, por ejemplo. La región lumbar está tan misteriosa, ¿no? Ya tuve que ir a fisio el otro día. En una semana que llevas aquí. En una semana que... No, yo me refería más a algún cambio que digas, no, pues mira, esto ha cambiado. Porque uno cuando se marcha, oye, son 2 meses los que te has ido. Sí. ¿No? A lo mejor yo al llegar a la radio, por ejemplo, me monté en el ascensor. Hombre. Tú no te das cuenta, pero ¿has visto lo que ha pasado con los ascensores en la SER? Bueno, que han vuelto al gerundio. Exacto. Bueno, no que han vuelto al gerundio, no, que han recaído en el gerundio. Sí, pero todos los ascensores españoles recaen en el gerundio. ¿Tú crees? No, para nosotros es nuevo, han puesto una pantallita de vídeo. Ascensor subiendo. Exacto, que te informa de lo que tú ya estás viendo, que es el peor tipo de información, la que te describe lo que estás viendo. Dices, cerrando puertas, abriendo puertas. Sí, sería mejor que hubieran puesto a lo mejor, se cierran las puertas. ¿Sabes que en el tren que llevaba de la terminal satélite a la T4, cuando abrieron la T4, y durante muchos años, cuando llegabas a la T4, la voz que te informaba dentro del tren decía, se está llegando a la estación? Que yo pensaba, no habrá ni Iberia un Juanjo Millás, ¿sabes? Que diga, esta frase hay que revisarla. Ya os habría dicho yo algo así. Pero es que los gerundios... Se cometen muchos disparates de esos por... ¿A ti no te dan miedo los gerundios? No, tengo respeto, ¿no? Ya sé que además no está muy bien visto, pero hay veces que hay que utilizarlo, es un tiempo verbal. Otra cosa es utilizarlos instintivamente, es decir, sin que haya un filtro, es decir, ¿debo utilizarlo o no? Pero bueno, son pretenciosos. Quien los usa quiere hacer creer que es un experto en gramática. Aparte de peligrosos, porque yo los vinculo con un informe policial.
Habiendo el detenido está, bueno, y en cambios, pero fíjate, sí, estaba pensando que decías, no, ocurre algo que yo creo que es importante, ¿no? Claro, cuando estás un poco retirado de la vida, ¿no? Estás digamos que la relación con el exterior se modifica. Estás más en tus cosas, ¿no? Si tienes un trabajo, si tienes una lectura, si tienes unas rutinas. Y las redes con el exterior están como más descuidadas, ¿no? Y entonces de repente vuelves y claro, dices, joder, ahora ya no solamente tengo que convivir con esta neuralgia con la que me he levantado hoy, sino tengo que además decidir si la visita de Ayuso a Puigdemont es correcta o no es correcta. Claro, quiero decir... De Ayuso lo dudo. De Ayuso, perdón, de Yolanda Díaz. De Yolanda Díaz, ¿es correcta o no correcta? Porque además vienes y hay gente que está súper a favor y gente que está súper en contra. No hay términos medios, no hay gente que diga, bueno, pues esto no es... Entonces de repente, dices, joder, yo tengo que combinar ahora todas mis cuestiones de orden personal, familiar, y tengo que decidir, además, tengo que tomar partido en esto. Tengo que decidir si la amnistía es constitucional o no. Porque hay constitucionalistas que dicen que sí y constitucionalistas que dicen que no, y resulta que yo tengo que ir a oftalmóloga, pero tengo que o a podóloga y tengo que decidir. Y entonces sí cambia esto. Joder, de repente, por ejemplo, llegas y te das cuenta además de la falta de jerarquías con las que vives. Porque, por ejemplo, fallece María Teresa Campos y yo no sabía que era tan importante. Estoy de acuerdo. No sé por qué te ríes. No, porque estoy muy de acuerdo contigo. Ha faltado un día de duelo nacional, ¿no? De banderas a media asta. No, pero es que no sé por qué te ríes. Yo es que te lo digo en serio. Yo a María Teresa Campos nunca la escuché porque a las horas en las que ella trabajaba, yo estaba en la oficina, trabajaba en Iberia, o ya creo que hizo programas de mañana, pero no me llegó, no la escuchaba, pero no me llegó que en el periodismo había sido que había inventado una forma de hacer periodismo. Y digo, joder, yo también, que despistado. O sea, conozco a Truman Capote, que es norteamericano. No pongas esa comparación, hombre. Pero bueno, si yo por lo que estoy leyendo, vale. invento. Es que sí. No te entiendo. ¿No ves tú, no. ¿No ves tú esto que pasa? Que te digo que he llegado y no entiendo las cosas. Ya. Y no te entiendo a ti. Ya, bueno, claro, es que hay los márgenes de la ironía, sabes que son muy delgados, ¿no? ¿Qué ironía? Yo no sé en cuál de ellos te estás moviendo tú ahora mismo. Bueno, no, pero yo entiendo lo que dices, y lo que dices es que estás obligado no solamente a entender, sino encima a opinar. Y a lo mejor es que no quieres opinar. Y a jerarquizar. Quiero decir que claro, hombre, el periódico te ofrece, que eso ya es una guía, ¿no? Una jerarquización, porque lo que viene en primera página es más importante que lo que viene en la última. Entonces, por eso tú entiendes que María Teresa Campos era de 5 columnas a primera página. Pero lo que yo te digo es que yo he vivido ignorante. O sea, es como si, pero digo con gran dolor de corazón, ¿no? Y como humillación profesional. Es como si tú me dijeras ahora, oye, ¿leíste esto de Kapuscinski? Y yo dijera, ¿Kapuscinski? ¿Quién es Kapuscinski? Yeah. Claro, porque es un referente del periodismo, ¿no? No podía ser. Bueno, pues yo he vivido ignorante ajeno a importancia en el periodismo español de María Teresa Campos. Entonces, esto me desconcierta absolutamente, pero esto es un ejemplo de lo que te digo. Hay cantidad, esto que te digo, ¿no? Digo, bueno, ahora esto de la visita de Yolanda a Puigdemont. Esto o sea, tiene la importancia de abrirse las venas como algunos. Cuando ha estado ya antes viendo al Papa de Roma, que es un señor que dice que es el representante de Dios en la tierra. Sí. O sea, y no se ríe cuando lo dicen. Y no se ríen cuando lo dicen. De manera que muy complicado todo.
sobre todo para gente como tú y yo que hacemos radio y que nos pueden echar en cualquier momento porque no nos enteramos. O a mí, por lo menos, que a lo mejor me tengo que retirar yo voluntariamente porque no me entero. Ya te lo digo, Javier, Ya. tienes aquí mi dimisión. Tu carta de dimisión que está siempre encima de la mesa. No, yo te entiendo muy bien. Porque ¿cómo concilio yo ahora mi mundo interior con coño, ¿tú crees que estaría bien que tú me hablaras de Bob Dylan? Y tú no conoces a Bob Dylan. Y no conocía a Bob Dylan. Pues no conocía prácticamente a esta señora que ha muerto el otro día. Teresa Campos. No, a María Teresa Campos, no, a esta señora, esta cantante. ¿A qué cantante? Una cantante. Ah, María Jiménez. Yo no la conocía tampoco. Bueno, oye, los actos y la cobertura demuestran, en contra de lo que yo pensaba, que María Jiménez ha debido ser nuestro Bob Dylan. Claro, pero yo no la... Pues esto es lo que te digo, yo no la conocía. Vamos, no la conocía, sí, había oído hablar de ella. Creo, no estoy seguro, que cantó una canción que a mí me gustaba mucho porque era de Agustín García, creo, no sé si es ella, de Agustín García Campo, me parece que era ella. Que vaya elemento, ¿eh? Que era una canción gran filólogo, pero... que era una canción muy bella. Se llamaba No te quiero mía. Pero vamos a ver, pero tú estás lamentando. Pero bueno, la cosa es que de repente me entero que hay una cobertura mediática porque ha fallecido una cantante que yo no conocía. Digo, pero ¿cómo puede haber pasado? Conocías, pero desconocías la importancia. Esto es, la conocía, por supuesto. Pero ¿no será que a lo mejor los medios de comunicación en este ciclo en el que estamos ahora, determinadas televisiones, alimentan esa idea de que la gente... Pero da igual, Javier, porque ellos son los que mandan. O sea, quiero decir, yo he vivido ajeno a este fenómeno de... ¿Cómo se llama? Perdona. María Jiménez. María Jiménez. Entonces, pero que es como si tú me dijeras ahora, oye, ¿tú has oído Bob Dylan? No, yo Bob Dylan no sé quién era. Ya, no, pero que seguramente muchas de Ni porque te quiero se llamaba la canción. Muchas de las... Luego que la pongas. Ni porque te quiero. Muchos de los como Arroyo que brinca de peña en peña. Una canción maravillosa que en la letra era de Agustín García Campo. Creo que esta canción la cantaba... Que a lo mejor muchas de las personas que han decidido darle semejante cobertura a este fallecimiento lamentable y todo esto, tampoco saben quién es. Pero hombre, ¿cómo no van a saber quién es? Ahí está una noticia a la que podemos agarrarnos, ¿no? Pero hombre, ¿cómo van a dar cobertura? Yo estoy de acuerdo contigo. Esto me recuerda a esa película de Woody Allen de Roma con amor, que de repente un señor sale de su casa y están esperando 50 periodistas y se hace famoso enseguida. ¿Y usted cómo ha desayunado? ¿Y usted qué ha desayunado? ¿Y cómo se afeita? Y tal, y se vuelve famoso. Ya. Que es genial porque este hombre se vuelve, no sé si lo recuerdas, se vuelve famoso pero no sabe por qué, sí, ¿no? Sí. Y entonces va siempre con paparazzis detrás y lo entrevistan en las televisiones y tal, y tiene un chofer y tal. Espera, que esta frase es genial, y claro, hombre, vive aquello extrañado porque no ha hecho nada, se levantó un día y había 50 periodistas en la puerta de su casa, ¿no? Y entonces ya un día me dice a su chofer, dice, oye Roberto, yo porque soy famoso. Y me dice Roberto, que es un sabio, por cierto, me dice, usted es famoso por ser famoso. Claro. Genial. Pero con esto que te pasa, ¿no será que no es culpa tuya? O sea, ¿no será que tú realmente tenías a esta mujer en el imaginario tuyo, en el lugar en el que debería estar, pero que quizá convertimos... No, Javier, en eso no defines por culpas. Todo lo que... O sea, si yo no me he enterado de estas cosas, si yo no les he dado la importancia que tenían, es culpa mía. Ya. Pero entonces, si tú no ves un programa de televisión que ve todo el mundo... Hombre, evidentemente es culpa mía. Pero aquí no hablamos de ver un programa de televisión de todo el mundo. Hablamos de una persona que ha sido una referente del periodismo, que ha inventado nuevos géneros de periodismo. Pero estás diciendo, es que no sé si lo dices con ironía o sin ironía. Pero, hombre, te lo digo completamente en serio porque es lo que he estado leyendo en páginas y páginas estos días de prensa y yo no me he enterado. Pero si yo me he enterado de quién era Truman Capote, de quién era Kapuczynski, de quién era no sé quién.
Pero si fuera un referente del periodismo. Me han llegado, fíjate, el caso es que me han llegado cosas de esta mujer que no tenían nada que ver con eso, porque tenían más que ver con el mundo del cotilleo y de un novio que tenía que trabajaba en un 2-3 o algo así. O sea, por lo tanto, yo no. Pero claro, quizá el problema ha sido mío, que no he profundizado a su debido tiempo, ¿no? Ese eje Kapuscinski-María Teresa Campos vamos a trabajarlo un poco y tenemos que pensar sobre ello, como dices tú. Si queremos hacer un programa de radio a la altura de lo que se espera de nosotros. En fin, que todo es muy difícil, todo es muy difícil. Y entonces yo he vuelto y esto... que me recordabas el otro día. me estás contagiando la risa. Es que no sé qué sigue. Y no sé por qué. ¿Qué te recordaba el otro día? Hablábamos el otro día por teléfono. Sí. Y me dijiste que habías leído una entrevista con Muñoz Molina, que yo también había leído, por cierto. Ah, sí, porque hablábamos por teléfono. Decía una frase. Sí, porque déjame situar. De volver, sí. Porque yo te pregunté, estabas tú todavía en Asturias, yo creo, ¿no? Cuando hablamos. Y hablabas de cómo, aunque las rutinas es la misma, porque escribes y paseas, aunque cocinas un poco más, la sensación de distancia es mucho mayor. Es como que te alejas del mundo, ¿no? Esto es. Sí, y te contesto que... No me entero si Yolanda ve a papá. Y seguramente tampoco, ¿no? Tampoco te pierdes. Quiero decir que luego te enterarás y ya opinarás cuando te enteres. Y entonces Muñoz Molina escribió un artículo muy bonito en el que hablaba de los tiempos, claro, él fue director del Instituto Cervantes en Nueva York, los tiempos en los que existía una palabra cuando te marchabas de España, que era la palabra distancia. Y que ahora esa palabra, el concepto de esa palabra desaparece. Yo leí en una entrevista y la frase era muy buena, porque la frase era: antes, cuando te ibas, te ibas. Pero antes es ayer, en términos históricos. Es decir, que tú te ibas porque como vivió en su juventud en Nueva York, yo creo que pasaba allí la mitad de año más. Claro, tú te ibas y te ibas, porque no existían estos medios de comunicación, el móvil, tal. Incluso las conferencias eran caras, entonces a lo mejor llamabas una vez cada 15 días para ver cómo estaba todo, ¿no? Pero claro, ahora estás que te vas y te vas. No hay distancia. Y no te has ido. No hay claro, o sea, ahora no te vas del todo. Y esto a mí me crea un problema. Quiero decir que ahora tú te vas a Australia y ya no digo por Skype de ordenador, no, por el FaceTime de la porquería del móvil, te conectas y estás viendo tu casa. Iba yo hace 2 años así en un taxi con un yo creo que era un taxista, yo creo recordar que era ecuatoriano, y llevaba encendida la pantalla del televisor que tenía en San Picadero, del televisor, no, del móvil. Y a mí me parecía que era como una película. Digo, ¿está usted viendo una película? Dice, no, es mi mujer. Su mujer estaba en un pueblo de Ecuador, en la cocina de su casa había puesto el móvil de manera que se veía en la cocina, y ella estaba haciendo tareas domésticas. Y mientras ella conducía, iba hablando desde Madrid y iba viendo lo que ocurría en la cocina de su casa en Quito, por ejemplo, ¿no? Y claro, esto genera una distorsión, porque por un lado dices, claro, no te vas, porque te da una sensación de cercanía y de familiaridad tremenda. Y por otra parte, el mundo se ha convertido en una especie de barrio, ¿no? Mira, leía uno de los libros más interesantes que han leído este verano, te lo recomiendo si no lo has leído, se llama Intimidades. ¿Lo has leído? No. Es de una norteamericana de origen asiático, se llama Kitty Katamura, y en toda la novela se desarrolla, es de una joven asiática que es traductora en la Corte Penal de La Haya. Entonces va a La Haya y entonces cuenta muy bien La Haya, pero cuenta muy bien cómo hay gente ya de determinada edad, con idiomas y tal,
que se mueve por el mundo en una especie de desarraigo permanente, tan permanente que ya que ya es una forma de vida, que ya no es un desarraigo. Entonces esta novela, que es una novela corta, te la recomiendo mucho, debes leerla. Cuenta cómo esta mujer pues se comunica con su madre que vive en Corea del Sur, creo recordar, prácticamente todos los días, y que no hay esa sensación de, o sea, se ha ido, pero no se ha ido. Pero luego esto tiene contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo una asistenta que tuvimos en casa hace ya muchos años, que tenía los hijos, era dominicana, tenía los hijos en su país, en Santo Domingo, y en edades del cambio de la preadolescencia a la adolescencia, ¿no? Y entonces, claro, antiguamente ayer, pues si podían viajar cada 5 años, cuando iban sus hijos no los reconocían en el aeropuerto, porque el cambio era tan... Pero ahora hablaban todos los días con ellos por Skype, ¿no? Por internet o tal, y entonces los veía crecer. O sea, se había ido, estaba alejada, pero veía. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto hay ahí de fantasmagórico, de ilusorio, de delirio? Es decir, por un lado no te acabas de ir porque estás conectado permanentemente, además de forma barata puedes hacerlo, pero hay kilómetros de por medio. Pero hay kilómetros de por medio. O sea, es una situación a la que todavía no nos hemos Era muy bonito acostumbrado. lo que explicaba Muñoz Molina sobre cómo ha variado el concepto de distancia. Yo recuerdo Eduardo Mendoza, en una presentación de un libro que hice con él contaba que durante mucho tiempo él mantenía un piso en Londres, y entonces él se iba a Londres, y cuando de repente llamaba a la editora y decía, oye, que quieren una entrevista de no sé qué medio, decía, no, es que estoy en Londres. Como si no hubiera teléfono para hacer una entrevista, pero usaba la distancia como una barrera, ¿no? Pero claro, Muñoz Molina lo que contaba es que en su época en Nueva York la distancia era enorme. Tan enorme que, claro, yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos, había españoles que venían, diplomáticos y periodistas, que no soportaban la distancia. A la distancia les abrumaba, y entonces se gastaban un dineral en comprar un satélite para poder ver televisión española internacional. Sí. Y quedaban los domingos para que cada uno se contara lo que había escuchado, que había pasado en España, ¿no? Y iban a las tiendas y hacían paellas para sentirse. Yo pensaba siempre, joder, qué fácil es sacar a un español de España, pero qué difícil sacar a España a un español. No se adaptaban. Bueno, yo me acuerdo que un día... Tú sabes que Manuel Vigas, que ahora creo está en Estados Unidos, porque su mujer trabaja allí en una universidad, ¿no? Y en pasadas épocas. Y ya un día le dije, ¿pero por qué no te quedas allí? En tu lugar este trasiego. Y me dijo, Juanjo, porque un español fuera de España nunca será feliz. Y a lo mejor es verdad, ¿no? A lo mejor, pero bueno, es verdad esta idea de que antes, esta frase de Muñoz, que es estupenda. Antes, cuando te ibas. Y eso tenía un lado muy bueno, porque con mucha frecuencia tú querías irte. Sí, o sea, sí. Que querías vivir la sensación de ser extranjero. Sí, pero eso ponía a prueba tu añoranza. Claro, no, pero además querías tener esa experiencia, la de ser extranjero. Y yo ahora recuerdo de haber estado, en Buenos Aires, y haber llamado por teléfono a casa un domingo porque están mis nietos, mi nieta y mi nieto que van a... y tal, y mi nieta decirme, Abu, enséñame la habitación del hotel. Y yo con el móvil, y me producía una extrañeza enorme. O sea, desde Buenos Aires a 1000 kilómetros estaban viendo la habitación. Y entonces, claro, nunca rompes del todo el sentimiento de extranjería. Sí. Y entonces es una situación de indefinición que no sé, que es algo rara, ¿no? Sí. En Radio Barcelona, Santiago Roncagliolo. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Buenos días, caballeros. ¿Cómo les va? Muy Buenos bien. días. Y en algún lugar de Madrid, recuperándose de un mal paso y no sé si un dedo medio roto, Yoconda Belli. ¿Cómo estás, Yoconda? Buenos días. Buenos días, aquí estoy, sí, con un pie medio roto. Con un pie medio roto, espero que te recuperes pronto. Vosotros, por razones distintas, a veces por obligación, habéis vivido en varios países y ciudades.
Esto de irse sin irse, este concepto que ha evolucionado de la distancia, Santiago, ¿tú lo has pensado? Bueno, yo pensaba ahora que los escuchaba que en realidad yo ya tampoco tengo de dónde irme ni a dónde llegar. O sea, te terminas siendo un poco extranjero en todas partes, ¿no? Has vivido unas partes de tu vida en unos sitios, otras partes en otros, y entonces lo que pasa es que los lugares están asociados a tiempos. Yo soy mucho más joven en Barcelona porque mis historias y mis amigos de Barcelona son de hace 5 o 10 años. Luego si voy a Madrid ya son de hace 15, 17 años. En Lima son de hace 30 y en México son de hace 40 años, con lo cual prefiero Barcelona porque soy más joven en ese territorio, pero no, ninguno es enteramente mío. Nunca vuelves a ser del lugar del cual sea del que saliste y nunca terminas de ser del lugar en el que estás, ¿no? Acaba siendo de un territorio híbrido. Pero perdón un segundo, pero ¿tienes nostalgia de algo o es una condición ya que has asumido, la de este desarraigo? Siempre tengo nostalgia porque siempre creo que estoy en el lugar equivocado. Cuando de repente en los 90 Perú era un desastre y España era como maravillosa, yo me quería ir a España. Cuando llegué a España vino la crisis y Perú estaba como en su momento de crecimiento y yo pensaba, pero ¿por qué no estoy en Perú? Debería estar en el Perú. Cuando murió mi padre, y además era pandemia, tenía toda la sensación de no estar en el lugar adecuado. Y además pasa una cosa, que cuando pasan las cosas en un sitio, no terminan de pasar para ti. O sea, mi padre murió y durante meses seguía medio vivo. Era como el gato de Schrödinger, que está y no está en la caja. Claro, y a ti, por ejemplo, ¿qué tipo de noticias te interesan más? ¿Las internacionales, las nacionales, de donde estés? O sea, tu relación, digamos, con el mundo de las noticias, ¿cómo es? No, o sea, ¿a ti te importa que Yolanda Díaz se vea con Puigdemont, por ejemplo? Tengo dudas sobre qué tan internacional es esa noticia, pero en general mi relación con las noticias internacionales es mucho más intensa que la de la gente normal. Mi familia siempre me dice, ¿a ti qué te importan estas cosas de la situación global? Estamos, ¿no? En mi familia todo el mundo mira más las cosas locales, las cosas nacionales, pero ¿y cuál es para mí siempre esas cosas han impactado. ¿Cuál es la noticia de estos días así universal? ¿Quieres llegar a donde quieres llegar? En la que yo me debería fijar. Bueno, una noticia súper universal, por ejemplo, que a nadie le importa especialmente, es el G20 y todo lo que significa este G20, pero me podría aburridísimo, para un domingo por la mañana sería aburridísimo que cuente todo ese análisis. Pero tú tampoco estabas al tanto, Santiago, del lugar de María Teresa Campos, ¿no? Lo peor es que yo estaba pensando que yo he leído a Kapuscinski mientras hablaba mi jazz y en realidad es posible que haya pasado más ratos con María Teresa Campos que con Kapuscinski porque estaba en la mañana, se pasaba toda la mañana ahí en la tele. Porque tú no trabajabas por la mañana. Bueno, sí, pero pongo la tele en los ratos libres porque trabajo en la casa, entonces siempre pongo la tele en los ratos libres. Y también pensaba que lo que pasa con la Campos y con la Jiménez, que es verdad que parece que si hubiese muerto un presidente de un país, es que yo creo que cuando cubrimos las noticias de la gente que fallece, en el fondo lo que el público está escuchando es su propia vida. Recuerdas los momentos en que estas personas impactaron en tu vida y hay un momento de ver por dónde has pasado tú mismo, como el oyente, quiero decir, por dónde, claro, dónde estabas tú cuando escuchaste a esta mujer. Por eso los muertos parecen importantísimos, todos los muertos son importantísimos, porque en realidad no te están hablando de la vida del muerto, sino de la tuya. Bueno, luego también pero las personas en la televisión son casi omnipresentes para mucha gente. Claro, te Yo no acompañan. sabía quién era María Teresa Campos porque no he estado en España tanto tiempo. Y a mí lo que me pasa con la distancia es que sí tengo un impedimento real que sí da lugar a la añoranza, porque al no poder regresar a Nicaragua, claro. Entonces sí tengo una relación extraña, es una distancia diferente, ¿no? Claro, pero porque tu caso es distinto porque sean de una exiliada política, ¿no? Sí, exactamente, sí. Claro. Pero de todas maneras, esa idea de la distancia, como la están hablando ustedes, a mí también, o sea, menos mal que existen todos los medios de comunicación, porque yo he vivido en Estados Unidos un tiempo,
en Nicaragua, en México, y entonces, pero cuando vivía en México me iba, porque era el tiempo en que no habían todos estos medios de comunicación. Pero en los Estados Unidos un poco del tiempo ese me tocó ya con todos los medios de comunicación. Pero yo creo que hay una distancia de la piel que es, o sea, que no se puede cruzar, por ejemplo, con mis hijos, con mis nietos, verlos solamente a través de las llamadas telefónicas y las pantallas, no es lo mismo. O sea, obviamente me da como más ganas de tocarlos. Y entonces la sensación de distancia es diferente, es una sensación de distancia más epidérmica, ¿no? Yo creo que hay esa distancia de la piel y hay una distancia de la historia, de tu propia historia personal. Sí. Creo que cuando te vas de un sitio a otro, cuando te vas porque quieres, no como Gioconda, te vas un poco a reinventar tu propia historia, ¿no? Cuando yo voy a Lima y cuento mis historias de Lima frente a mi madre, hablo, cuento mi historia y mi madre escucha y dice, no, pero si eso no fue así. Y luego cuenta ella su versión de la historia y la verdad es que su versión de la historia es una porquería, con todo respeto. La historia es muchísimo mejor escritor. Porque me la he inventado. No está tan atada a los referentes reales que la generaron, no tiene por qué acercarse y entonces, no solamente porque yo me dedique a esto, sino porque la distancia me ha permitido ir cambiando las cosas que no me interesaban y que no estaban bien en la historia hasta creérmelas. Pero tú vas poco a Lima. Yo iba mucho, ahora tengo menos ganas de ir. Y entonces, pero iba mucho, sí, siempre he ido mucho. ¿Hablas con tu madre a través de Skype o un programa de estos? Sí, mi madre fue tecnológica antes que yo, ella se instaló todos los aparatos para ver a sus nietos, no para verme a mí. Bueno, ¿y cómo es ver envejecer a los padres a través de la pantalla? Pues cuando los ves tanto, es igual. Cuando tú notas que la gente envejece es cuando has dejado de ver un tiempo. Justamente los medios y la conexión hace que todo el cambio sea igual, pero no sé si les pasó a ustedes después de la pandemia, por ejemplo, que veías a la gente y te parecía que todos estaban súper mayores. Sí. Y todos estos calvos, gordos, panzones, que al que los mirabas y preguntabas, ¿cómo estaré yo si estos están así? Dejar de ver te hace ver la vejez. Como tú te ves en el espejo todos los días, tampoco crees que tú envejeces, ¿no? Hasta que alguien te lo dice. Yeah. ¿Y vosotros creéis que hay nacionalidades que son más abiertas, digamos, a vivir fuera? ¿Creéis que los españoles somos muy españoles y se nos da mal vivir fuera? Echamos mucho de menos España, como decía Vilas, y no somos capaces de ser felices, pero yo sé que, no sé, mexicanos o nicaragüenses, ¿estáis más abiertos a otros lugares? Los nicaragüenses son increíblemente apegados a su tierra. A mí me asombra porque yo crecí en una familia donde mi mamá, por ejemplo, nunca nos dio de comer la comida nicaragüense, comíamos más italiano y qué sé yo. Y yo veo gente de Nicaragua que lo que más le produce nostalgia y ganas de estar en Nicaragua es la comida. Y les traen frijoles de Nicaragua, las bebidas de Nicaragua, la comida, o sea, eso me parece... Eso yo no me puedo relacionar con eso, ¿no? Me es difícil. Para mí la Nicaragua no tiene nada que ver con la comida, pero para mucha gente la comida es fundamental, ¿no? Entonces yo siento que yo tengo, en cierta manera, por la vida que he llevado y porque me ha tocado 2 exilios, etcétera, estoy desarraigada. O sea, mi país es un país que llevo en la imaginación, que siempre lo he llevado ahí, y que tiene las luces y las sombras de ese país imaginario. Y me adapto bastante bien. Aquí en España me he adaptado bastante bien. Me siento, creo que tiene que ver con la lengua, ¿no? En Estados Unidos nunca me adapté, siempre me sentí extranjera, siempre añoré Nicaragua, casi con una cosa de dolor, de esa nostalgia dolorosa, ¿no? Aquí no, aquí me siento que estoy en cierta manera en un país que también es mío, ¿no? Sí, yo creo que España tiene además una cultura de disfrutar de la vida que la hace muy acogedora.
Sí. De querer pasárselo bien, de querer salir a la calle, tomarte una copa, conversar con la gente, que no es tan normal como cree alguien que ha vivido siempre aquí. Yo creo que los peruanos, por su parte, o sea, parte de la identidad nacional de un peruano es querer un pasaporte de otro país. Esto es como un tema constante, el querer irte, pero luego cuando se van, mis amigos también crean sus pequeños Perús en otros sitios y siguen comiendo y siguen viendo a los peruanos. E incluso se amplían un poco los países, los territorios se vuelven más grandes. Yo recuerdo un partido de fútbol que fui aquí en Barcelona, en el miniestadio del Barça, y jugaban Perú contra Ecuador. Y los peruanos y los ecuatorianos en Barcelona son lo mismo, tienen los mismos trabajos, van a los mismos sitios, vamos a los mismos sitios, tenemos los mismos trabajos, tenemos los mismos amigos, ¿no? Y entonces era muy impresionante cómo llegaban todos los peruanos y los ecuatorianos juntos al estadio. Luego en el estadio se separaban cada uno en una tribuna, se gritaban y se insultaban durante 1 hora y media como si hubiesen vuelto a estar en el Perú y en el Ecuador. Y luego salían después de insultarse 1 hora y media, volvían a juntarse y se iban juntos a su mismo piso porque vivían juntos y a su mismo trabajo porque trabajaban juntos, ¿no? Pero yo lo que me preguntaba, más allá de vuestros casos concretos, ¿no? Si estamos porque siempre ha habido desarraigo y emigración, fíjate, en España, todos los gallegos y asturianos que se emigraron a América, los vascos, en fin. Pero yo me preguntaba si nos hemos instalado ya en un mundo en el que hay una suerte de nomadismo. Por ejemplo, ahora yo conozco muchas gentes jóvenes que han terminado la carrera y se están yendo a trabajar a otros países, ¿no? Pero al mismo tiempo que dan la impresión de que se han ido a otro barrio. Mira, me acuerdo cuando fui a Japón para hacer un reportaje al año del tsunami, que voy en una compañía japonesa y entre las azafatas, que eran todas japonesas, había una gallega, una chica gallega. Y claro, como el viaje es tan largo, no estoy tiempo a hablar, y ella me contó que tenía la base laboral, digamos, en Londres. Viajaba a Tokio continuamente y su novio lo tenía en Vigo. Y entonces me dio la impresión de que esta mujer se movía por el mundo como yo me muevo por mi barrio, ¿no? Es decir, como si hubiera como si nos hubiéramos instalado, o el mundo estuviera instalándose en una especie de desarraigo ya como forma de vida, no como excepción, como no sé. Bueno, eso espero, si me pasa a mí, que les pase a todos. Así vivo yo. Así que, Pero de verdad bueno, que dice en esa Juan especie, José, en esa especie de desarraigo, insisto, atenuado por las tecnologías, ¿no? Que no sé hasta qué punto o atenúan o hacen más grave. Es que es muy complicado. No, yo creo que lo atenúan bastante. Por ejemplo, yo tengo un chat donde están todos mis hermanos, sobrinos, y es impresionante todo el día. Te estoy recibiendo noticias, las fotos de todos las celebraciones que hacen y todo eso. Entonces hay una cercanía objetiva, de que estás viendo la vida de ellos. Lo que estaba hablando, creo que Juan José, que estaba viendo un chofer de taxi que estaba viendo a su mujer cocinar. Entonces el problema en ese chat de mi familia es que todos cumplimos años, entonces cada vez que alguien cumple años se vuelve y es a cada rato porque somos una familia grande, entonces se vuelve aburridísimo porque todo el mundo está felicitando al otro, ¿no? Entonces es una ronda de felicitaciones interminables. Y entonces, o sea, tú te levantas y felicitas por si acaso. De manera preventiva. Pero yo, por ejemplo, un nieto que tengo que está en Costa Rica, entonces mi hijo me lo pone, lo estoy viendo crecer. Claro, lo estoy viendo crecer, solo me falta tocarlo, pero lo estoy viendo crecer. Y también otros nietos que tengo que ya los veo que son gigantes, por ejemplo. Es y no es, porque con la gente joven es más difícil comunicarse, creo yo. Con los abuelos no tienen esa relación todavía, por lo menos mis nietos.
¿A ti te pasa, Santiago, cuando sales de Perú, te sientes más peruano, ¿no? Que esto pasa mucho cuando de repente un español, a mí me ha pasado, cuando vives fuera de España, de repente me he visto haciendo tortilla de patatas, que es algo que no hago nunca en España. Y, es como que tu españolismo aflora. ¿A ti te pasa esto? Bueno, lo que me pasa es muy curioso cuando te vas, porque te conviertes en muchas personas, en realidad. Te conviertes en la persona que dejaste atrás, que los que están atrás siguen viendo. Luego te conviertes en lo que tú quieres ser y crees que eres, que solamente eres tú el que cree eso, y te conviertes en lo que la gente ve en ti, que no siempre va al ritmo de lo que tú piensas. Por ejemplo, yo llevo en España ya 23 años y he trabajado en muchos medios de comunicación, pero todavía hay conversaciones en las que estamos hablando de política y alguien me dice, bueno, es que no sabes, pero en España gobernó un dictador que se llamaba Franco durante... Y te das cuenta de que para él tú eres un extranjero y no sabe nada de estas cosas, ¿no? Y esto constantemente te estás chocando, ya no tanto con mi ser peruano, sino con lo que los demás creen que es un peruano, que además en mi caso es una persona que lleva más de 2 décadas fuera, con lo cual es muy complicado encajar dentro de las expectativas de los demás. ¿Tú, Gioconda? Sí, a mí me pasa parecido. O sea, yo creo que ya estoy viviendo en una interregno, ¿no? Eso del nomadismo es absolutamente cierto y nos vamos convirtiendo en ciudadanos planetarios, como ciudadanos del mundo, pues, porque vamos adquiriendo cosas de todas partes y nos empiezan a importar. Eso de las noticias, por ejemplo, a mí sí me importa lo que está pasando en España. Y el periódico que abro todos los días en la mañana es El País, para ver qué ha pasado, me interesa la política. O sea, y lo de Nicaragua, claro que me interesa y lo leo también, pero ya siento una sensación como que no tengo posibilidad de hacer nada en Nicaragua, ¿no? Entonces es como verlo y dolerme. Pero aquí en España me siento más parte de, porque estoy aquí, ¿no? Porque por la presencia física, que es lo que yo decía al principio, que yo creo que esa presencia física tiene otras características ahora, que tiene un peso dentro de nosotros mismos, que no tiene toda esa relación cibernética. Claro, es que la identidad te la proporcionan también la mirada de nosotros, ¿no? De aquellos de los que estás. En otro día yo tuve una experiencia, pasé por delante de un colegio, estaba caminando por el barrio y pasé por delante del patio de un colegio del barrio que se estrenaba ese día. Y estaba en el patio hirviendo de niños y niñas y padres y madres. Y estaban por la megafonía, decían, los de tercero A, por la puerta tal. Y yo entonces yo me acordaba de cuando yo volvía al colegio, después de 3 meses de vacaciones que teníamos entonces, la cosa de cómo me verían los demás. No sé si me explico, ¿no? Sí, es decir, porque como estábamos muy cambiados en 3 meses, entonces a mí me gustaban mucho las películas en las que aparecían personajes que tenían pasado. Yo creo que tener pasado es muy importante, ¿no? Y entonces yo volvía de las vacaciones en septiembre con cara de tener pasado. No me había pasado nada en el verano. Pero tenías mucho que contar. No me había pasado nada, pero yo ponía cara de que me habían pasado cosas, que tenía un pasado. Te dibujaba surcos en la piel. Claro, porque yo tenía compañeros de colegio que sus padres tenían posibles y se iban a veranear a Benidorm, que entonces estaba así, ¿no?, de moda, y volvían, y claro, esta gente sí volvía con historias de enamoramiento y tal, pero yo me quedaba en mi barrio dando patadas a las piedras, pero entonces fingía que me habían pasado, que era un hombre muy endurecido por la vida, ¿no? Y entonces, claro, pensaba, viendo en el patio de este colegio a esos niños, sí pensaría, ellos van diciendo, ¿cómo me verán los otros? ¿Habré cambiado? ¿Me respetarán más? ¿Me respetarán? O sea, que en la identidad se juega mucho, por eso que dices tú, Gioconda, en el sitio en el que vives. Dices, claro, a mí me interesan ya más las redes
que tengo por aquí, en la política española y tal, ¿no? Y Pienso el yo. lenguaje que hablas, ¿no? A mí me pasaba que tenía pasado, pero no tenía un lenguaje para Bueno, tú para tienes mucho contarlo. pasado, Ya, pero cuando llegué al tú tienes colegio... un chollo. Cuando llegué al Pero tienes colegio... para 10 novelas ahí, Santiago. Escucha... Tú lo que pasa es tengo que no una. pones cara de tener pasado. No, por supuesto. Sí. Eso no te vaya a perju- ser que te lo descubran. Eso te perjudica mucho, ¿no? Pero tú Pero- debes ayudar. Escucha, cuando llegué a Perú de México, yo tenía unos 10 años y había estado en un colegio pequeñito, mixto, laico, y pasé a un gigantesco colegio religioso de varones. Y donde estos chicos ya a los 10 años eran como una olla a presión de testosterona a punto de explotar, y todo giraba en torno al sexo de un modo u otro. Y yo no entendía de qué estaban hablando. Es posible que ahí Ya. me haya vuelto escritor. No entendía ni una. A mí venía una familia progre que me había dado un libro de dónde vienen los bebés y ya estaba. No había ningún morbo al respecto. Por eso Así tenés que- esa cara, Santiago. Que Por venía- eso con cara de no porque tener venían de- pasado. porque venían de París, claro. Me pasé un año contando chistes que no entendía, haciendo gestos que no entendía, enfadándome cuando tocaba y enfadando a los demás sin saber de qué estábamos hablando en realidad. Estuviste haciendo pornografía sin saber que hacías pornografía. Ni idea. Oye, que gracias a los dos por esta conversación desde la distancia, de alguna manera, al escritor Santiago Roncagliolo, que ha estado en Radio Barcelona, y a Gioconda Belli, que está en Madrid, con un pie, y he dicho medio roto, pero roto completo, ¿no, Gioconda? No, medio roto. Medio roto. Oye, cuidaos mucho, no pongáis mucha distancia entre nosotros y nos vemos pronto. Muchas gracias, Un un abrazo, abrazo, buenos un abrazo días. fuerte. Muchas gracias. Cuidaos. Un abrazo. Ya. Chao. Bueno, pues Juanjo, ya está. Voy a leerme 3 periódicos ahora Igual- mismo para ver si entiendo qué Igual pasa. alguien se ha enfadado por cosas que hemos dicho y no ha entendido la ironía. No, se ha enfadado por cosas que has dicho tú. Yo no he dicho nada, nada por lo pero- que la gente se pudiera enfadar. Sí. Se pueden tener compasión de decir, La crítica- este chico no se entera de nada. Claro. Eso sí. Estos dos no se enteran de nada, Pero perdona. por eso no se puede enfadar Pero a la gente. crítica no es a los difuntos. Yo no he hecho es al ninguna tratamiento. crítica. Ya, Tú, ya. Es que te estás justificando. No, Claro, no, tú- te lo estoy intentando poner fácil para cuando salgas que no te lancen huevos por la calle. Hasta luego, Juan. Again and again. Michigan and again and again and again and again. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.